Aprovechar todo lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo te doy gracias a la atención, te doy gracias también si tú nos ves por el canal de YouTube. Es importante, ¿verdad? Saber que Dios quiere algo bueno para sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Abre tu Biblia, si tú traes tu Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 32. Amén. Espero pronunciar bien, Robert Hutchinson era un anciano de 81 años sin experiencia en operar un avión. Sin embargo, se vio obligado a pilotear a causa de una tragedia, que había una emergencia, ¿verdad? Era el día 7 de junio de 1998 y él y su amigo Wesley Seeker, piloto de 52 años, volaban en Indianápolis a Munich, Indiana. Durante el vuelo el piloto se desplomó y murió sobre los controles. La avioneta, una avioneta marca Cessna con número de matrícula 172 de un solo motor, comenzó a caer en picada. Y Kublers se aferró a los controles, inmediatamente tomó la radio y suplicó que lo ayudaran. Cerca había dos pilotos que oyeron el llamado. El aeropuerto más cercano era el de Mount Comfort y los dos pilotos le dieron a Kublers un continuo flujo de instrucciones para subir, seguir en la dirección correcta, y la parte más aterradora de toda esta situación era que pudiera aterrizar. Estos pilotos experimentados volaron en círculo 3 veces sobre la pista de aterrizaje. Amén. Antes de que el inexperto y un tanto desesperado piloto estuviera listo para intentar el aterrizaje. Se llamaron vehículos, amén. Se llamaron vehículos de emergencia, los cuales estuvieron listos para que porque todo esto parecía que iba a ser un desastre, ¿verdad? Inminente. Los testigos dijeron que la nariz de la avioneta golpeó suavemente la línea central de la pista a la hora de aterrizar y rebotó algunas veces antes de que la cola tocara tierra. La avioneta, marca Cessna, fue a parar a un sendero, amén, de hierbas empapadas, amén, a un lado de la pista de aterrizaje. De modo sorprendente, Kublers resultó ileso. Este piloto escuchó y siguió las instrucciones como si su vida dependiera de ella. Y así era, ¿verdad? ¿Cuántos están entendiendo? Imagine usted lo que sucedería en la vida de los creyentes si oyéramos y obedeciéramos la palabra de Dios con la misma seriedad que estos pilotos. Amén. Cuando nosotros tenemos una necesidad a Dios, llegamos a la iglesia y en ese momento, amén, nosotros clamamos por ayuda como estos pilotos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y el Señor nos empieza a dar instrucciones, nos empieza a hablar por la palabra, nos empieza a hablar por medio del pastor, por medio del mensaje, ¿verdad? Y es tan importante, hermanos, amén, que nosotros escucháramos, y no solamente escucháramos, sino obedeciéramos esa palabra con toda la seriedad. ¿Sabes por qué? Porque ahí depende nuestra vida, de ahí dependen nuestros hijos, de ahí depende nuestro matrimonio, de ahí depende, amén, todas las cosas que tú y yo pudiéramos hacer en este mundo. ¿Cuántos entendieron? Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 32 al 34, dice la palabra de Dios: y ahora, pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies. Versículo 34, bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes
de mi puerta. Ayúdame a orar, Padre, en esta mañana. Yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que seas tú en este momento ungiendo mis labios, mi mente, mi corazón para predicar, y seas tú dándome, Señor, la autoridad, Señor, dándome el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para predicar tu palabra. Ruego, mi Dios, Señor, que seas tú en este momento tocando corazones, abriendo el entendimiento, el discernimiento, ablandando, Dios, todo corazón, Señor, todo corazón que crea, mi Dios, Señor, todo corazón, Señor, que sea duro, Dios, Señor, quizás por tanto sufrimiento en la vida, Dios. Oro, Dios, para que tu palabra, Señor, caiga en ellos y dé fruto. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título escuchar y obedecer. Amén. Estos pilotos, iglesia, antes de comenzar nuevamente con el tema, estos pilotos solamente por medio de las instrucciones, ¿verdad? Estaban escuchando por la radio, y estas personas, amén, fueron en ese momento obedientes. Obedientes, sí, gracias, hermano. Fueron obedientes, y en ese momento, amén, al poder hacer todas las instrucciones, eso generó que ellos pudieran vivir más tiempo. La palabra de Dios, iglesia, nos habla, amén, para que nosotros también que escuchemos y que también nosotros podamos obedecer, amén, la dirección espiritual que a todos y cada uno se nos da. Hace 16 años llegué a los pies de Jesucristo, amén. Cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, llegué con una gran necesidad: mi matrimonio, mis hijos, las finanzas, el trabajo, amén. Había una gran necesidad en mi vida. Cuando yo entro a la iglesia y comienzo a escuchar palabra de Dios, el Señor tocó mi corazón, amén. Y yo salía de esa iglesia con los mismos problemas, pero empezó a haber paz en mi corazón. Yo tenía los mismos problemas, pero yo ya no me inquietaba tanto, ya no me tronaban los dedos, ya no estaba yo pensando y pensando. Simplemente hubo una paz en el corazón, y al tiempo después pude saber que eso era la presencia de Dios en mi corazón. Muchos los que llegan a la iglesia han pensado que es como magia, que una vez que lleguen se llevan toda la bendición. Sí, se la llevan por ese día. Amén. Pero llega el día miércoles, media semana, y si no tuviéramos ese medio servicio, en esa semana, media semana servicio, te puedo asegurar que nuestra vida todavía llevaría muchos tumbos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, iglesia, el Señor ha tenido un plan para nosotros, amén. Que nosotros podamos cambiar nuestra forma de vivir, amén, por medio de la palabra, por medio del Evangelio. He conocido infinidad de personas, amén, que han llegado, y todas las personas que han llegado a los pies de Jesucristo, todas las personas se han llevado sus milagros, todas. No ha habido ninguna en que digan: a mí no me hizo ningún milagro. Todas las que han llegado a los pies de Jesucristo, todos recibieron milagros, milagros de finanzas, milagros de matrimonios, milagros, todos de milagros, ¿verdad? Pero al tiempo, amén, han dejado de congregarse, han dejado de escuchar, han dejado de creer. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Simplemente el Señor no puede alcanzar, ¿verdad? Porque para esto se necesita, amén, tener esa forma de escuchar, de obedecer, de oír la voz de Dios. Y no solamente de eso, sino también de perseverar en la palabra. Amén. Quiero ver como primer punto, bendecidos por Dios. Bendición llegará a nosotros cuando seamos nosotros diferentes. Bendecidos seremos nosotros, y será cuando nuestro corazón, amén, cambie y empiece a cambiar, a ser retado, amén, a cambiar esa disciplina, que yo diría con otras palabras, ¿verdad? Esa mal forma de vivir, ¿verdad? Vivimos por costumbres. Tú te levantas, haces lo mismo. Tú te acuestas, haces lo mismo. Cuando vas a comer, haces lo mismo. Amén.
Y si tú sigues esa vida así, pues va a pasar como sigues viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder cambiar, iglesia, necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, amén, tener otra clase de disciplina, si podemos llamarle disciplina. Porque ¿qué entiendes como disciplina? Disciplina es una forma de actuar diferente a los demás. Una forma en donde tú puedas hacer cosas diferentes, no importando en dónde vivas, no importando cuántos son el número de familia. Disciplina es que tú hagas cosas diferentes. Amén. Porque crecemos y actuamos de la misma forma como hemos venido actuando en la adolescencia, ya jóvenes, ya adultos. Amén. Ya llegando a los pies de Jesucristo y seguimos actuando de la misma forma. La gran torre, amén, que pilotea nuestra vida, el cielo, la palabra de Dios nos da instrucciones todos los días. ¿Para qué? Para que nosotros seamos diferentes, amén. Dice en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, el obediente, amén, el que ha dado compromiso con Dios, amén, hace uno mismo, a ver, amén. Acompáñame a Salmos, capítulo 1, versículo 1. Un salmo muy poderoso, amén. Que tú necesitas abrir tu radio en este momento de tu avioneta porque está en pique, ¿verdad? Está cayendo y necesitas instrucciones para que puedas tú levantar el vuelo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, escucha, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, te lo voy a decir en otras palabras, el varón o la persona, amén, que no anduvo en consejos de malos, amén. ¿Cuáles son los consejos de malos? Los que te llevan a hacer cosas malas, amén. Tus amigos, muchas veces tus amigos. Yo te voy a recomendar algo, hermano, padre. No dejes que tus hijos se junten con gente más grandes que ellos. ¿Por qué? Imagínatelo, ¿por qué? Amén. Si juntándose con los de la misma edad, ¿cómo se vuelven? Imagínate con otra persona, bueno, al menos que sea tu pastor, ¿verdad? O al menos que tenga buen testimonio, ¿verdad? Un hermano de la iglesia quizás. Pero con otra persona, dice, fíjate, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ¿verdad? Aquellos que te llevan al pecado, porque son re buenos, amén. Muchas veces escuchamos más a los amigos, ¿verdad? O los retos de los amigos para hacer las cosas malas. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecedor? ¿Qué es escarnio? En silla de burladores. En otras palabras, amén, aquellos que hacen bullying. Muchas veces tú te has dado cuenta ahí en tu casa, tus hijos haciéndose bullying entre ellos mismos. Amén. Y a ti te parece, a veces hasta te da risa. Bueno, a mí me ha pasado también, hay veces que hay unos chistes pero no debe de ser así, iglesia. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser personas diferentes, personas con cambios, personas con una diferente ideología, amén, para que toda la palabra de Dios pueda fluir en bendición. Nosotros tenemos que ser buenos oyentes, amén, y hacedores de la palabra, no ser iguales. Bendecido será el que hace todas estas cosas, dice Salmos 1:1. Seremos bendecidos si escuchamos y hacemos, porque muchas veces no solamente, amén, no escuchamos, sino que tampoco creemos la palabra del mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 20. Acompáñame a esa escritura. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está hablando con su discípulo, ¿verdad? Yo no creo que el Señor haya resucitado. Tomás, ya resucitó el Señor. El Señor dijo que iba a resucitar al tercer día. No lo creo. Amén.
Y el Señor le dice a Tomás, le dice, porque me has visto, has creído. Dice, bendecidos son aquellos los que no han visto y creen. Muchas veces en las iglesias, hermano, hermana, hay mucha incredulidad. Amén. Cuando te hablan de finanzas, cuando te hablan de los diezmos, cuando te hablan de la oración, cuando te hablan del ayuno. Amén. Muchas veces no lo creemos. Dice la palabra, aquí dice el Señor Jesucristo, bendecido será aquel que no me ha visto, pero que ha creído en todas las cosas que yo le he prometido. Muchos de nosotros, el Señor nos ha llamado de hace tiempo atrás, iglesia. Yo tengo 16 años de cristiano, gloria al Señor, amén por ello. Porque yo hago cuentas en mi vida, y si yo no hubiera escuchado la voz del Señor, y si yo no hubiera escuchado los retos del Señor, mi vida ya hubiera terminado. Yo ya estuviera en un panteón, o yo ya estuviera en un reclusorio. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que Dios sabe el futuro? ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas que te van a suceder? Y muchas veces ha estado llamándonos con esos lazos de amor, con esos brazos de los hermanos, día con día, momento a momento, ¿verdad? Muchas veces la gente ha de pensar que queremos llenar la iglesia. Sí, es parte también de un pastorado, ¿verdad? Fructífero. Pero lo que realmente impacta, iglesia, es que el Señor quiere algo contigo. Porque conoce el futuro, porque conoce, amén, el sufrimiento que muchas veces va a llegar a nuestra vida. Amén. Por eso dice el Señor, amén, porque tú me vistes, Tomás, solamente así creíste. Bendecido aquel que sin verme han creído todo lo que yo he querido hacer en ellos. Amén. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Y como hijos de Dios, como sus hijos, tenemos una bendición para Él. Mira, no todos tenemos esa bendición. Hay personas, acabo de pasar el del gas, todos somos creación de Dios, pero pocos somos hijos de Dios. ¿Cuáles son los verdaderos hijos? Aquellos que siempre están buscando del Padre para poder hacer cambios, del consejo. Amén. Hoy en estos tiempos muy difícil, los jóvenes se acercan al padre, a la mamá, o muchas veces se acercan más a la mamá porque pues les va a tener un poco más de consideración, ¿verdad? Pero para las cosas duras, amén, necesitan acercarse al Padre, amén. Todos somos creación de Dios. Y si nosotros nos acercamos como hijos, amén, el Señor nos aconsejará. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos aconsejará y nos alimentará. Dice en el libro de Isaías 40:11. La Biblia nos indica que hay promesas especiales, amén, para todo aquel que se acerca al consejo. Como niños obedientes, niños educados, amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios que habrá una vida diferente si tú eres un pequeño obediente, ¿verdad? ¿Cuántos adultos hay aquí? Y en Cristo Jesús, ¿cuántos pequeños hay aquí? Todos, la mayoría de nosotros somos pequeños en Cristo Jesús. Yo tengo 16 años en Cristo Jesús. Amén. Cuando recibiste el día que recibiste a Cristo, en ese momento tú te volviste parte de la bendición del cielo, porque ahora ya eres llamado hijo de Dios, ¿verdad? Y como hijos obedientes, dice Deuteronomio 5:16, que si tú honras a tu padre y a tu madre, amén, la bendición será que tendrás muchos días, amén. Si tú eres pequeño de edad, 8, 9 años, amén, acercarte a las cosas de Dios, a tus padres, amén. Dice que el Señor te bendecirá. Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16, amén. Y Dios te dará gran vida. En otras palabras, acércate a esa torre de control que son tus padres y hónralos, amén. A veces nosotros
como hijos somos un poco groseros, ¿verdad? Hay veces que el padre o nuestra mamá nos reprende, nos dice, y hay veces que nosotros sabemos por dónde golpear, ¿verdad? Y lo primero que decimos, pero ¿tú qué me puedes decir si tu vida está igual? ¿O tú qué me puedes decir? Amén, yo no te pedí nacer. Hay hijos malos, ¿eh? Yo era un hijo malo, por eso te digo estas palabras. Amén. Pero ya la vida, ya pagué con creces todo lo que yo hice, te lo puedo asegurar, ¿eh? Fueron lágrimas de sangre. Hasta que llegué a Cristo me dio otra oportunidad, pero nosotros somos crueles con los padres. Los comparamos, les decimos, tenemos muchas formas, amén, de herirlos, ¿verdad? Muchas veces los despreciamos, los menospreciamos, amén. Pero dice la palabra de Dios que si tú honras a tu padre, a tu madre, amén, todavía tienes tiempo, si tú todavía los tienes, amén, hacer todo esto. ¿Sabes para qué? Dice Deuteronomio, para que tú tengas más días de vida. ¿Qué tal con la pandemia? ¿Cómo te espantaste? Ay, me voy a morir. Ay, Señor, Chuchito, dame otros 3 años. Ya ni sabías ni cuánto pedir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veías la muerte cerca. La palabra de Dios dice que si tú le haces caso a esa torre de control, la palabra de Dios, para este vuelo que es la tierra, honra a tu padre, a tu madre, dice, yo te voy a dar grandes días, muchos días. Quizás, a lo mejor, personas que nos sentimos como niños abandonados, amén, porque hay de todo en este mundo, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando yo era pequeño, mi mamá dejó a mi papá, amén, y yo pude haber crecido y haber pensado que mi padre nos abandonó, ¿verdad? Pero no fue así, fue situaciones de la vida de mis padres, ¿verdad? Ahí es donde te digo que tenemos que honrarlos, no estar diciendo, pero tú qué me puedes decir, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, iglesia, escucha, que si nosotros somos como niños abandonados, libro de Salmos 27:10, dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, a lo mejor hubo una separación o quizás hubo alguien que murió, ¿verdad? Aunque tu padre y tu madre te dejara, dice la palabra de Dios, amén, yo seré el instrumento, amén, que llevaré tu vida, yo no te abandonaré. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice el Señor, yo no te abandonaré. No sabemos los problemas de nuestros padres y no te metas en problemas. Si ya eres casado, vas por la misma línea. Ya sabes que el matrimonio es un problema. Ya sabes que el matrimonio muy difícil es para poder tenerlo a flote, ¿verdad? Bueno, así tu padre y tu mamá cuando eran jóvenes también tuvieron esos problemas. Hoy tenemos a Cristo nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero dice la palabra de Dios que si aunque ellos te abandonaran, Salmos 27:10 dice, yo no te abandonaré. Me tendrás a mí para darte consejo, me tendrás a mí para darte consuelo, me tendrás a mí para darte instrucciones de cómo debe de ser tu vida. Porque muchas veces como jóvenes decimos, yo no quiero ser igual que mi papá, guácala, fúchila. Yo no quiero ser igual que mi mamá, para ser igual. Bueno, yo te lo digo porque yo así lo decía. Pero ya me perdonó Dios. Porque yo no comprendía. Cuando platicaba con mis amigos, cuando platicaba con mis cuates, cuando platicaba, ellos también hablaban de ese rencor, de esa rebeldía. Yo también me llenaba de eso y también me expresaba mal de mis padres. Pero yo no lo sabía. Simplemente dejaba mi lengua que estuviera arrastrando en el piso, ¿verdad? Ahora la palabra de Dios dice, si alguno te fallara, yo estoy aquí, dice Dios. ¿Ya lo leíste? Salmos 27:10. Aleluya. Porque dice que Él nos llevará, amén, como corderitos. En el libro de Isaías 40:11 dice, nos pastoreará suavemente, amén, a las recién paridas, a los que acaban de nacer, amén. Para aquellos que tienen también
hijos y vienen a la iglesia, la palabra de Dios también nos da palabra para ellos en el libro de Hechos, capítulo 2, 39. Acompáñame a esa escritura y dame un amén cuando lo tengas. Hechos 2:39. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios: porque para vosotros es la promesa. ¿Estás leyendo conmigo? Y para vuestros hijos. ¿Estás leyendo conmigo? Y para que todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro nos llamare. Fíjate bien lo que estás leyendo, iglesia. Si puedes subrayarlo, sería de gran bendición. Todas estas promesas que el Señor nos está dando, dice ahí, son para ti y van a alcanzar a tus hijos. Pero muchas veces, iglesia, así nos han hablado nuestros padres. A veces hasta con una cachetada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos. Porque tenemos esa situación en nuestro corazón, amén, que queremos nosotros hacer lo que queremos, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que eso va a llevarnos a la destrucción? Vamos a ser destruidos por nuestras decisiones que tomamos. Alguien tiene que enderezarnos el barco, alguien tiene que ayudarnos. Amén. Y en este caso, la iglesia, esto es algo poderoso. Lo que estamos escuchando, iglesia, son instrucciones para que nuestra vida sea un vuelo placentero y podamos aterrizar de la mejor manera cuando termine todo esto. Instrucciones para nuestra vida, instrucciones para nuestros hijos. Míralo, quiero leerte nuevamente el libro de Hechos que acabamos de leer. Libro de Hechos 2:39. Mira lo que dice: porque para vosotros es la promesa. La promesa, iglesia, es para ti como padre. La promesa es para ti como mamá. Y dice ahí que van a alcanzar todos tus hijos. Mira, yo sé que la vida es un poco dura y estás pensando en lo que vas a comer al rato y en la semana que viene, y si ponen el semáforo amarillo estás pensando otra vez en el uniforme y las mochilas. ¿Por qué te acabas? ¿Por qué te afanas por el día de mañana? ¿Tú sabes que vas a vivir mañana? Yo no sé si voy a vivir mañana. Yo me afano en el día de hoy. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Voy a venir a la iglesia, me voy a gozar, voy a alabar a Dios, voy a predicar, voy a pedirle a Dios que se mueva. Eso es el día de hoy. El día de mañana no existe todavía. Y muchas veces las preocupaciones de nosotros, amén, se van muy lejos. No vivimos el día, o no vivimos al día, amén. Vivimos sino de sueños, de cosas que, ¿por qué no hacer caso hoy? Hoy les mandé infinidad de mensajes a todos los de la iglesia. Les mandé la liga de la escuela dominical, el servicio de la mañana, para ver si pueden verlos. Te digo por qué. Porque ya tenemos ahora esa oportunidad de que escuches palabra, consejo, instrucciones para tu vida. Que a lo mejor no pudiste venir porque se te inflamó una pata. Ok, bueno, ahí vas a ver las instrucciones, pero te digo una cosa, muchas veces no nos interesa. Muchas veces nosotros tenemos nuestra necesidad, pero no nos interesan nuestros hijos. Vivimos el momento, vivimos la situación, vivimos el problema y el problema nos apachurra tanto, amén, que no nos acordamos de nuestros hijos. Las decisiones que tú tomes hoy van a repercutir al tiempo. Las decisiones que tú tomes hoy, las instrucciones que tú tomes a hoy, amén.